Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, Mentiras Naturales. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper importante que está, no sé si de moda, porque la gente a veces lo pone de moda, pero es un tema que es súper importante para todas las especies. En nuestro episodio número 2 vamos a estar hablando de crisis versus moda. ¿Pero de qué? Bueno, de la crisis climática. Hoy vamos a estar conversando con un súper experto en el área de cambio climático. Con nosotros está nuestro profesor Pedro Borges, investigador ambiental. ¡Bravo! Buenos días a todas y todos. Bueno, para hacer la cuña, yo soy personal de investigación del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Global del IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Gracias, Teresa, gracias, John. Así es. Fíjate, yo conocí al profe en el año 2015 cuando fuimos a la Cumbre de Pueblos del Mundo en Bolivia, Cochabamba 2015. Allí, cuando yo escuché al profe, yo dije, wow, o sea, a nosotros nos enseñan, es lo que dicen algunos expertos sobre la crisis climática y cuando ves la realidad de la complejidad de lo que eso implica de cambio climático, vemos cómo nos mienten sobre la realidad y de cómo se va dando el cambio climático, profe. Bueno, es que yo creo que tú diste en el clavo cuando empezaste. El problema es que el cambio climático se ha vuelto mucho más una moda, es mucho más conocido como si fuera un actor famoso, una actriz famosa, sí, que realmente profundizar. Cuando se profundiza en el tema, son las consecuencias. Vemos a la gente afectada y tal, que nos llega al corazón, pero eso no te sirve para resolver el problema. Es que el cambio climático es algo mucho más profundo que esas consecuencias. De esa forma, quizás el que no estudia o el que no está metido en la materia desde el punto de vista ambientalista, o podríamos decir el ciudadano común lo considera como algo, como lejano, lo que algo como que no forma parte de nosotros, pero sí, eso déjaselo a los especialistas. Pero fíjate que a veces no es ni siquiera no tiene que ver con que estudias o no estudias o con que te informes, porque muchas veces los mismos medios de comunicación son muy engañosos, porque hay muchísimos intereses económicos detrás del problema. O sea, esto es un problema básicamente generado por los países más ricos, los países del norte global, y sufrido por los países más pobres, y que sostiene más una realidad del mundo donde hay una pequeña minoría que se beneficia y una gran mayoría que se perjudica. Entonces hay intereses en que la gente no sepa. A veces contra más ves televisión, menos sabe. Y la estrategia es hacerlo ver como si fuera una moda, simplemente, está lloviendo feísimo y entonces, ese es cambio climático, esa es la crisis climática, ya lo vemos así casi. Ahora, ¿qué es la crisis climática? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, fíjate, la respuesta técnica más directa, es un efecto sobre el sistema climático del planeta debido a la acumulación de gases de efecto invernadero generados por la actividad humana. O sea, esos gases calientan la atmósfera porque absorben la luz del sol, el calor del sol, y van modificando el clima. Ahora, eso es verdad, es importante saberlo, pero eso es solo una partecita de la verdad. Lo que llamaríamos como la variabilidad climatológica que se viene dando y que se profundiza más con lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de las mismas industrias, ¿no? Lo que pasa es que la variabilidad climática es normal, pero lo que estamos viendo ahorita, es natural, lo que estamos viendo ahorita es una distorsión de todo eso. Y esas acumulaciones de gases de efecto invernadero hacen, que se distorsione todo ese sistema climático. Ahora, es muy importante, por eso también uno habla, que a veces yo hablo a veces de moda, como tú decías, porque la crisis climática no es sino una dimensión de la crisis ambiental global, que es una crisis del capitalismo, o sea, del sistema civilizatorio actual. Y por eso el cambio tiene que ser muy profundo y no sirve que actuemos simplemente en cositas individuales, que es uno de los grandes problemas de lo que tú ves a veces en los medios. Es muy importante reciclar, ahorrar agua, eficiencia energética, todo eso es importante, pero no es suficiente. La solución no puede ser individual, la solución es colectiva y es un cambio de sistema. Pero entonces, sí se está haciendo algo quizás para revertir ese sistema. Existe, por ejemplo, yo lo veo tal cual como usted lo acaba de plantear. Yo quizás como ciudadano común lo veo eso. La campaña comunicacional es simplemente ahorremos el agua, no sé qué y tal, pero realmente sí existe o sí se están haciendo algunos cambios para generar, sí se están haciendo algunas acciones para generar los cambios en el sistema. No, te entiendo. Es una muy buena pregunta porque claro que se están haciendo muchas cosas que de alguna forma son positivas. Yo creo que hay que evitar el mensaje catastrófico de que nos vamos a morir, vamos a gozar y olvidémonos del problema porque nos vamos a morir. Claro. No, pero sí es un problema muy grave. Se están haciendo muchas cosas, pero no son ni remotamente suficientes. Y el cambio profundo, radical del sistema, sí es una cosa muy difícil que tenemos pendiente. Ahora, la humanidad. Exacto.
hablamos de un problema, de unas consecuencias. La gente a veces cree que el cambio climático es el derretimiento de los casquetes polares, la afectación de los osos polares, de la población que está hacia el norte, pero cuando están los fenómenos en nuestro continente, hacia donde nosotros estamos, lo vemos como algo normal. Llovió, no llovió, hay inundaciones, bueno, el fenómeno del niño, o puede ser de la niña, o cómo eso afecta realmente a la población que dice, hoy me levanté y bueno, no conseguí un producto de alimentación, o hoy está lloviendo y no entiendo por qué, si estamos a fecha de época de sequía, nuestros productores, cómo pudiesen denunciar que eso también los están afectando, nuestros propios animales de compañía, cómo eso también afecta a los animales, la crisis climática. Mira, de hecho, todas las personas que trabajan más en contacto con la naturaleza, campesinos y campesinas, por ejemplo, lo ven en el día a día. O sea, el cambio climático no es que nos va a afectar algún día, es que ya nos está afectando. Y te puedo decir efectos bien concretos, además cosas que se esperan para Venezuela. Se espera que los periodos de lluvia sean cada vez más cortos y más intensos, y los periodos de sequía también más intensos y más largos. Y además una cosa interesante, todo eso se va a hacer más impredecible. Entonces, por ejemplo, ¿cómo siembras tú si no sabes cuándo va a llover? Cuando llueva, va a llover mucho y te va a arrastrar todo el suelo. Y cuando no llueva, se te van a secar los cultivos. Tuve una experiencia de ir a Amazonas y los productores que están hacia el lado del río Orinoco no habían sembrado en el mes de mayo, porque no sabían, como había crecido del río Orinoco, entonces no podían producir allí en esas tierras que están cerca del río, que cuando crece el río se inundan. Entonces uno lo ve como que, bueno, eso afecta nada más al productor. Y nosotros que nos comemos eso que está produciendo la persona que vive cerca del río Orinoco, o las personas ahorita que están en el estado Zulia, que están pasando por hay una onda tropical, no recuerdo el nombre ahorita, que va a pasar por el estado, sí, esta mañana, o sea, lo vi en Twitter, ¿no? Que va a afectar allí al estado Zulia, y ya hay cuerpos de investigación, de protección civil y todo preparándose para esta onda tropical. Ahora, eso, ¿cómo nosotros nos ponemos a denunciar y accionar de una vez, entendiendo que no es nada más reciclar, sino que es, mira, es el capitalismo el responsable de esta crisis climática? Hay que, como usted lo dice, buscarnos un cambio civilizatorio en lo que es la cotidianidad del ser humano. Bueno, mira, primero, tomando una cosa que tú dijiste, el que diga eso afecta al productor y no me afecta a mí, es que no entiende cómo funciona el mundo, ¿no? Exacto. Porque sobre todo nosotros los citadinos vamos al automercado y compramos las cosas ahí. ¿Y de dónde vino todo eso? Todo lo que afecta al productor me afecta a mí. A menos que sea una cosa muy egoísta, que es que a veces el productor igual está produciendo y yo estoy comprando ahí, pero él está ganando menos dinero, está pasando más dificultades para satisfacer sus necesidades. Entonces eso también a mí me afecta indirectamente, porque yo quiero una sociedad más justa, ¿no? Ahora, con respecto a qué hacer, hay toda una gama de cosas. Yo les decía, esas cosas pequeñas son importantes, pero no son suficientes. Los otros cambios son mucho más difíciles. O sea, son además cuestiones generacionales. Y es lo que se hace en las cumbres internacionales, vamos a negociar, vamos a no sé qué, pero bueno, al final pero es que no se hace un ese es otro rollo. Pero mira, primero, con respecto a los cambios profundos, oye, ahí tenemos que tratar de entender cómo funciona la cosa, tenemos que tratar de poner personas en posiciones de gestión y de gobierno que estén preocupadas por estos problemas. Tenemos que cambiar la actitud de nosotros mismos hacia lo comunitario, hacia la eficiencia en el uso de los recursos, hacia entender que no existe la naturaleza y nosotros y nosotras, sino que es un solo sistema del cual nosotros formamos parte. O sea, tratar de vivir sin la naturaleza es como un riñón que se separa y te independice del cuerpo y quiera vivir separado del resto del cuerpo. Eso no es posible, ¿no? Ahora yo veo, por ejemplo, la raíz, pudiéramos decir que la raíz del problema ya está sobredicha y sobreentendida, que viene todo a raíz del capitalismo devorador, no sé qué, y bueno, todo lo que se entiende del tema, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, yo quisiera saber, como ciudadano común, los que trabajan en esta área, por ejemplo, de producción, ¿cómo contribuyen ellos? Que quizás no están... ¿Cómo hacemos, cómo le comunicamos a ellos cuáles son las problemáticas, cuáles son las posibles consecuencias y cuáles pudieran ser las acciones que desde sus espacios de trabajo, ya sea como productor, ya sea como oficinista, ya sea como hasta el mismo que trabaja en el supermercado como cajero o cajera, cómo comunicarnos a esa gente, el ciudadano común, la verdadera situación, y que no se vea como una moda, como un cliché de que, bueno, es el cambio climático. Bueno, mira, yo creo que la labor de comunicadores y comunicadoras es vital, porque toda la transformación viene de que la gente entienda qué es lo que está haciendo. Y no se trata de tener un doctorado, no tener un doctorado de la universidad, todo
y todas donde quiera que estemos tenemos algo que hacer. Y además, el ir a la universidad y tener 20 doctorados no implica que tienes más conocimientos, exacto, ¿no? O sea, claro. el indígena, el campesino, la campesina, hay una gran cantidad de conocimiento que es otra cosa, que es ese sistema capitalista de la modernidad Solo invisibiliza, ¿no? El exacto. conocimiento académico occidental es el que importa y lo El demás industrializado, no el que importa vamos para a nada. mostrar, pero Ahora, con respecto al, yo creo que el mensaje central para los medios sería, oye, hay que profundizar en el problema, hay que entender. Porque es lo que les digo, cuando uno prende la televisión y el cambio climático, entonces ves una inundación, ves una señora cargando al muchachito, se te parte el corazón, pero nadie te está diciendo por qué está pasando eso. Tú le dices, oye, pobrecito, ojalá se salven. sí. Entonces no Exacto. te estás dando cuenta y además entender que lo del capitalismo no es que es una cosa que está por allá. O sea, y yo creo que ese es un punto importante, porque muchas Claro. veces usamos palabras capitalismo, socialismo sin Ajá. pensar realmente qué significan, ¿no? Por eso, a O eso sea, me refiero de cómo son- comunicarnos, cómo hacemos de que no sea el cliché de que hablamos capitalismo, socialismo, la contra, el versus, no sé qué y tal, pero cómo hacemos entender a la gente que no es solo eso, sino que hay otras cosas y cuáles son causas, las consecuencias y esas cosas para que la gente lo pueda digerir, pues, para que la cosa se vea como que más socializable, pues, y no sean términos tampoco tan técnicos quizás, porque yo creo que Sí, a bueno, veces- yo creo que usar términos técnicos es un error de muchas personas Ajá. mal llamadas. A mí no me gusta el término experto porque creo que todos somos expertos o expertas en algo, ¿no? Exacto. Pero en el, Solo el que hay unos que investigan más, otros que estamos No, allí pero una haciendo gente sabe, o sea, yo sé de pequeñas cambio acciones. climático y estoy seguro que todos aquí saben de algo que yo no sé y que podría aprender de ellos y allá. Entonces, lo que yo sí creo es que la labor del que aprende mucho de un área es justamente que los demás no tengan que aprender tanto, ¿entiendes? No, y Entonces, si tú además vas a usar el mismo lenguaje que tú ves en todos los libros, no sirve para nada. O sea, No, y la hay unos idea es que expertos, todos profe, o entendamos. bueno, hay unas personas que investigan y te hablan sobre la crisis climática como que tienes que estudiar científicamente cómo se da todo, cómo son las negociaciones, de dónde viene, y cuando la van a traducir al común, no, nadie entiende. Bueno, ese es el problema. O sea, Nadie yo sí entendió, creo que hay que estudiar. nadie supo, Eh, nadie y estudiar- sabe. el experto para los expertos, pues, el experto investiga para los expertos. Exacto, es como Entonces, una broma ahí la entre cosa queda cruzada entre genética. Pues, nosotros sí, mismos, sí, ¿verdad? es como tener las Nosotros vacas y somos los cruzarlas entre ellos ambientalistas. mismos y se pierden. Nosotros somos los ambientalistas y somos nosotros los que vamos Ya. a saber qué hacer. Y Pero bueno. el problema está en que si seguimos Ahora, pero, entre grupos... pero te tomo la palabra una cosa, sí hay que estudiar. Y no hay que ir para la universidad, hay que estudiar, hay que enterarse de los problemas. Yo sí creo que también otro mensaje importante es que, oye, cada persona tiene que asumir la responsabilidad de formarse, ¿ves? Claro. O sea, de leer. Yo veo en televisión que hay un problema y que el problema no es tanto así, pero yo no puedo esperar que la televisión me lo diga todo. Y particularmente en los Y colectivos además de que la jóvenes, yo televisión creo que dice eso es cualquier muy cosa importante. que no es la realidad. Esconden muchos Claro, problemas. y estudiando es que te vas a dar cuenta. Y ahora, Así es. estudiar no es agarrar los libros del colegio y estudiarlos. Es debatir, es pensar, es buscar ideas en todas partes. Así. Profe, una de las cosas que creo que son fundamentales es el lenguaje sencillo, es transmitir Sí. los problemas que hay a la población en temas ambientales, pero sumarlos desde otra perspectiva, es decir, desde las organizaciones ambientales, en el caso del Movimiento Ecologista Venezolano, al que yo pertenezco, nosotros hacemos senderismo, hacemos talleres, conferencias, para sumar a los jóvenes a esta movida ambiental, porque nos vamos, o sea, hay que ir como que desde la sensibilización, formas y dices sobre el problema y activas a más personas a denunciar la crisis climática, porque creo que más que decir que hay un problema, hay que denunciarlo y hay que accionar de una vez para llegar a la conciencia del joven, sobre todo, nosotros los jóvenes, de que es necesario cambiar ese sistema. Ahora, hemos hablado de qué es la crisis climática, cuáles son las consecuencias, cómo nos afecta a nuestro país, quiénes son realmente los responsables históricos de esta crisis climática. Es reciente este problema ambiental que se ha vuelto una moda desde hace, bueno, este año está como que más visible, pero es reciente, es histórica, hay negociaciones, háblenos de las negociaciones que de verdad que hay mucha gente... O sea, ya se me están olvidando nuestra pregunta. Exacto. Sí, bueno, dale. No, hombre, el cuestionario, pues ahí. Ya no Y sé por cuando dónde tienes empezar. a alguien que Ajá, sabe del primero, tema, tú histórico. quieres como que vaya hablando. Mira, la crisis climática es algo que viene de siglos atrás, que yo no sé exactamente cuándo uno puede decir que empezó, pero incluso en la invasión europea a lo que es ahora América, de Ayala, ahí empieza mucho esa crisis climática, porque empieza mucho una visión de mundo particular. Claro, hace unos cuantos cientos de años, la humanidad no se imaginaba que tenía el poder de alterar todo el sistema planetario.
O sea, la gente echaba basura en el mar, pero pensaba, el mar es inmenso, yo no puedo hacer, Sí. el mar sabrá qué hacer con eso, ¿no? Bueno, cada vez nos vamos dando cuenta que no, que poco a poco. Ahora fíjate, ahora en particular con respecto al cambio climático, las emisiones, los gases de efecto invernadero, que son esos gases que absorben el calor y van calentando la Tierra y modifican el clima, pueden durar en la atmósfera, dependiendo de cuál gas estemos hablando, siglos. O sea, uno no lo piensa, pero los gases que se emitieron hace 200 años nos están calentando la atmósfera en este momento. Entonces, eso es un problema que se inició hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con la supremacía del norte global, con esa hegemonía que tiene que ver con un sistema colonial que se mantiene todavía. Entonces, ¿quiénes son los responsables en sentido de emisiones? No hay duda, lo que podríamos llamar el norte global o los países desarrollados o los países más ricos. O sea, nada más te digo un número. De todas las emisiones que están en la atmósfera, el exceso de emisiones, ese norte global, esos países ricos desarrollados, que representan el 10% de la población, han emitido el 92%. O sea, prácticamente la totalidad. Entonces, hay unos responsables muy claros, pero la parte más fea de eso es que así como está muy claro quiénes son los responsables históricos, los que más lo sufren también está claro y es la otra cara. O sea, el sur global, los 130 y tantos países en desarrollo, son los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Y somos los que más cuidamos la naturaleza, somos los que más hemos estado allí denunciando y que bueno, nos organizamos, denunciamos la crisis. Se me fue la pregunta. No, pero yo retomo la pregunta que tú estabas haciendo ahorita con el respecto, porque yo estaba en algunas actividades del movimiento ecologista y he visto pues que es una forma estratégica de sensibilizar a una población tan sensible como es la juventud y que de alguna manera dinámica, distractora, como lo son los senderismos, los campismos, y en esos espacios de alguna forma hay introducción de información que la hacen digerir para esa población juvenil. Ahora, eso se hace del movimiento ecologista y sé que hay otros movimientos que hacen algo quizás igual, parecido, distinto, no sé qué, pero con el mismo fin. Pero ahora, ¿es suficiente eso para poder, o sea, yo desde el punto de vista, bueno, yo creo que yo me he sensibilizado en varios, como lo he dicho, con varias oportunidades con el movimiento ecologista venezolano, pero yo creo que no hemos llegado a la población en general todavía. Yo creo que hace falta, yo ¿verdad? creo que saber si es suficiente, eso te lo podremos decir en 100 años. O sea, realmente el Claro, futuro, no, en este es muy momento no complejo. estamos haciendo suficiente. No digo que Medellín no haga, que no sé quién no haga, es que hace falta hacer mucho más en el planeta para que el problema... Ahorita sí estamos no seguros que estamos hace falta. solucionando el problema. Ahora, claro, por ejemplo, tú no puedes esperar que la gente quiera la naturaleza si no la conoce. Y particularmente en muchachos y muchachas de la ciudad, oye, hay muchos que ni siquiera han subido al aire repano. O sea, Sí. entonces, oye, yo sí creo, para mí eso sí tiene un valor. Tú me dices, ¿es suficiente? Bueno, eso solo no es suficiente, pero es que nada aisladamente es suficiente. Correcto. La idea es ir sumando todas esas cosas. Y la idea es ir cambiando la civilización, o sea, es ir cambiando ese paradigma social en el que estamos inmersos. Claro, pero porque ¿qué quiere decir eso? Es ser menos individualista, es pensar más en colectivo, es respetar todas las formas de conocimiento, es pensar en la equidad de género. O sea, esa es la transformación, porque yo creo también Y que a la veces transformación del confunde propio cuando uno dice pensamiento, cambiar el conocimiento. sistema. Ok, yo esta tarde voy a cambiar el sistema. O sea, ¿qué, No, ¿qué es eso cambiar el desmontar- sistema? eso Como es cambiar el toda sistema la operativo del organización de teléfono. pensamiento, Claro. toda la publicidad, toda la distracción de las tecnologías que además forman parte también de ese mismo sistema que te va colonizando desde el pensamiento. O sea, eso es muy Y además, complejo fíjate, realmente. hay dos tendencias que son casi opuestas, pero para mí son igualmente paralizantes. Yo les hablaba antes de ese catastrofismo apocalíptico, ¿no? O sea, todo se va a acabar. Bueno, la situación es grave, es verdad, pero hay que hacer cosas. Pero el otro extremo de eso es el extremo de, bueno, apaga la luz y cierra Sí. el chorro. No. Claro que hay que apagar la luz y cerrar el chorro. Pero O eso no es hacernos creer suficiente. que nosotros somos responsables del problema Claro, ambiental. si tú usas 3 Ah, bolsas también. plásticas menos y lo echas, está muy bien, yo te aplaudo. Pero no es suficiente. Si tú crees que eso es suficiente, es otra forma de adormecer a la gente, ¿entiendes? Como, tranquilos, ya todos estamos reciclando, ¿verdad? Ya salvamos del planeta. profe, No, también vamos está igualito al esa, despeñadero. también está esa del consumismo. Compra este producto, etiqueta verde.
compra este otro producto. Bueno, yo compré esta etiqueta taza verde. porque como era verde, yo dije, bueno, Sí, se debe la combinar camisa, con el ¿no? programa. Y te tiene que pusiste ver- la franela Y la azul. franela verde porque, bueno, va el profesor que es especialista y bueno, me va a creer ecologista porque tengo una franela verde. Bueno, mira, Ahora, esa hay es una de personajes las, así, de las hay grandes personajes- mentiras. De hecho, Muy toda bien. esa Importante mercadería aclarar, verde. desmontar. Ajá. Oye, a mí muchas veces me revienta porque lo que se convierte es una estrategia más de mercadeo. O sea, si a mí me gusta Michael Jackson, le pongo foto de Michael Jackson. Si te gusta el ambientalismo, le pongo un arbolito verde y digo que es O Brad verde y Pitt, no sé por qué más. ejemplo, que lo Lo utilizaron que como, sea. Claro, como exacto. producto. Bueno, ¿Qué hay pero es que- detrás de Brad Pitt cuando se lanzó la campaña y de Greta? Que son... Bueno, Brad Pitt no sé mucho. Bueno, Greta se ha hecho muy famosa y es un personaje, es interesante porque, bueno, mucha gente se ha puesto a pensar en el problema porque ve a Gretica ahí diciendo sus cosas. Yo no puedo hablar ¿Qué hay detrás? de las motivaciones personales de ella. La verdad es que no sé, hay muchos rumores que si los papás hicieron plata, yo de eso no sé. Lo que sí te digo es que el mensaje de ella es también muy individualista, ¿ves? Es un mensaje también muy comercial. O sea, lo que se necesita, como hemos dicho 40 veces, es un cambio de sistema que va más allá de hacerse famoso y decir una palabrita aquí. Y además una cosa física interesante. Yo creo que ha sido como una especie de válvula de escape. Greta va para las reuniones, insulta a todo el mundo y después todo sigue igualito. Pero todo el mundo se siente chévere porque, oye, los insultó por mí. Oye, eso no va a cambiar el problema. Y el mismo sistema así te Y ahorita, pone mira, hay un libros de influencer. Greta traducidos, no sé qué más. O sea, se está volviendo Igual es un una consumismo, mercancía. una mercancía. O sea, Por eso- lo que tenemos que evitar es que nuestros luchadores ambientales reales se vuelvan una mercancía a favor del propio sistema. Eso es lo que iba a comentar. Claro, claro, porque como ha sabemos- pasado con mucha mercancía del Che Guevara, por ejemplo. ¿Sabes? Claro, tu camisa con Che Ah, Guevarita. Oye, toda la ideología que hay detrás Eso y con lo ambiental pasa lo mismo. O muy parecido. Y eso que comentaba ahorita Teresa también, el hecho de, bueno, hay realmente defensores, luchadores ambientales que son, bueno, invisibilizados, pero cuando lo queremos usar para una moda, que es, digamos, entrar en la diferencia entre cuando lo usamos el tema de la crisis climática como moda, entonces utilizamos a un quizás un famoso como para generar esa moda y hacer la distracción, ¿verdad? Entonces los verdaderos luchadores ambientales es lo que están por ahí, incluso lo comentaba Teresa en el episodio pasado, el tema de los asesinatos a los luchadores ambientales, pero quizás por invisibilizar y crear una moda para distraer a la gente, ¿cierto? Entonces eso es algo que a veces nosotros... O sea, Johnny, en pocas palabras, te vistas de verde, tengas una taza verde, tienes ser que seguir para ser sensibilizándote. No es suficiente, hay que faltan más Una cosas. taza verde, Falta. sí. al final. Eh, Mira, de todo esto que hemos conversado, ¿cómo lo llevarías tú al teatro? Mira, desde las artes hay bastantes estrategias para difundir, y yo lo considero como, digamos, como una plataforma. Yo como estudiante de arte, pues, lo considero como una plataforma quizás bastante importante para difundir todo. Es más, de esta conversación de hoy puede salir una obra de teatro. Claro. No, yo creo que lo más importante es que la gente piense sobre el problema. O sea, la gente no es tonta, no es que tengo que Claro. yo ir y decirle, mira, esto es así, 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 así. Pero sí oye, que se abra la duda, ¿entiendes? Porque lo que yo creo que hacen muchas veces, muchos de los Pero medios, sobre todo medios comerciales, es que te cierran la duda. Esto es así y se resolvió así. Ah, ok, chévere, te vas para tu Entonces casa. sirve O sea, como no hay que para- problematizar la situación. Exacto, pero entonces como para dejar, por ejemplo, yo lo pondría con la interrogante de Teresa, yo lo pondría como un ejemplo. Yo hago de esto una obra de teatro, ¿verdad? De calle, y yo me lo llevo a las comunidades y ahí dejo ese piquete. Entonces sirve como una forma de quizás dejar también la duda de que la gente, bueno, vaya a investigar porque qué rayos es lo que realmente sucede si le hago caso o no. ¿Cierto o falso? Cierto. Mira, nuestro episodio número 2 se puso bastante fuerte, intenso. Ya saben que la crisis climática no es una moda, es un problema real y que todos tenemos que todas y todes tenemos que denunciarlo y bueno, saber que no hacer acciones individuales no generan gran cambio, tienen que ser acciones colectivas. Para
para ir Mensaje de cierre. a nuestro... Bueno, nada, yo creo que el mensaje final es entender que el cambio climático no es un problema ambiental puramente, así como habla de comer flores, o sea, es un problema económico, es un problema político, es un problema ético y que lo ambiental es también político. Y eso tenemos que entenderlo si de verdad queremos que esa crisis climática no termine matándonos a todos. Gracias. Bueno, los invitamos a seguirnos en las redes para seguir viendo nuestros programas que son bastante interesantes como el de hoy, nuestros episodios y ya ¿Y quedamos. cuáles son las redes? Bueno, Ávila TV suena y @Ávila TV suena en Instagram, mis redes personales @Teresa me ven y como ya les hablé del movimiento ecologista, traje aquí Johnny el Ferrer. logo. Pueden Johnny seguir Ferrer, @Somos Me Ven y allí van a tener toda la información de actividades que estamos desarrollando a nivel nacional. listo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Hasta luego.